Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en inglés, que es el Comparative Adjectives, que en otras palabras significaría adjetivos comparativos en inglés. Vamos a ver desde sus reglas gramaticales, cómo se forma, los usos y al finalizar vamos a ver una práctica. Pero para poder entender este concepto de adjetivos comparativos, necesitaríamos ir a la base. Necesitaríamos primero conocer qué es precisamente un adjetivo. Y recordemos que los adjetivos son básicamente estas palabras que modifican al sujeto. Es decir, si nosotros habláramos de un objeto o de algo, podríamos decir la palabra carro. Pero si nosotros quisiéramos modificar ese sujeto, ese sustantivo, pues agregaríamos un adjetivo, que en este caso sería la palabra nuevo. Entonces en inglés quedaría car como sujeto, new car, utilizando el adjetivo para modificar al sujeto, que en este caso sería la palabra car. Pero si nosotros necesitáramos básicamente comparar dos sustantivos, dos cosas, utilizaríamos, al igual que en el español, un adjetivo comparativo. Es decir, si nosotros tenemos este ejemplo de dos vehículos y quisiéramos mencionar que uno es más rápido que el otro, pues utilizaríamos o diríamos en español el carro o un BMW es más rápido que un SUV, ¿verdad? Porque estaríamos comparando estos dos vehículos. Bueno, pues en inglés también tenemos lo mismo. Por lo regular, los comparative adjectives van acompañados igual por el verbo to be, ser o estar, también la palabra than, y se le agrega un sufijo, que por lo regular es la palabra er al final. En este caso, si nosotros vemos como en inglés dice, the BMW is faster, vean como el adjetivo sería fast, pero si queremos decir que es más rápido, diríamos faster than a Subaru, ¿verdad? Esa es la diferencia y estaríamos aplicando. Vamos a ver ahora cuáles son las reglas, cómo se forman. Básicamente tenemos dos secciones, los short adjectives y los long adjectives. Vamos a ver ahorita detenidamente, pero son estas dos variables. En la primera, en el short adjectives, vamos a agregar er al final, el sufijo. Y en los long adjectives, por lo regular utilizamos la palabra more. Vamos a verlo detenidamente. Vean cómo aquí. Vamos a ver primero estos adjetivos de una sílaba nada más. En este caso, por lo regular, como ya mencionamos, vamos a agregar el sufijo er al final del adjetivo. Como punto número 2, si el adjetivo termina ya con la palabra o con la vocal e, pues ya no haría falta agregarle er, ¿verdad? Entonces en este caso solo vamos a agregar la r. Y por último, si el adjetivo contiene o está formado por una consonante, una vocal y otra consonante, en ese caso vamos a repetir la última consonante y después agregamos el sufijo. Vamos a entender un poquito más. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí como primer punto el adjetivo fast, que sería rápido, ¿verdad? Si nosotros aplicamos la regla, pues lo único que le tendríamos que agregar es una er al final. Después tenemos long, que sería largo, y vemos que tiene una vocal y en este caso pues agregamos nada más el sufijo er al final. Después tenemos nice, bonito, y ya vemos ahí que termina con la vocal e, entonces no tendría caso agregarle otra er. Para ese caso entonces nada más le vamos a agregar la r y diríamos nicer, más bonito. Cheap, aquí termina en una p, entonces en ese caso sí le agregamos la r. Vemos del lado derecho estos adjetivos que mencionábamos que tiene una vocal, una consonante, una vocal y otra consonante. Y tenemos el ejemplo de fat, que es gordo. Es consonante que es la F, vocal que es la A y la T que es otra consonante. Entonces, como dice la regla número 3, si está formado de esta manera o
termina de esta manera, entonces vamos a repetir la última consonante, en este caso la T, después agregamos ER. Entonces de fat quedaría fatter, hot, hotter, big, bigger, thin, thinner. Vean cómo repetimos la última consonante y después agregamos ER. Vamos a ver ahora los adjetivos que tienen más de una, bueno, que tienen dos vocales y terminan en Y. ¿Cómo le vamos a hacer con estas? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es bien sencillo. Esa Y que está al final la vamos a convertir en I latina y después agregamos el sufijo ER. Veamos los ejemplos. Crazy, quedaría crazier. Happy, happier. Heavy, heavier. Tiny, tinier. Si vemos aquí, vemos como la Y cambia a I latina y después el sufijo. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero ahora de los long adjectives. Ya vimos ahorita estos que son adjetivos cortos, pero vamos a ver ahora los largos. Lo primero es esos que tienen dos sílabas, pero no terminan en Y. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo cambiamos? Podemos utilizar, como ya habíamos mencionado, la palabra more, o podemos hacerlo como aquí. Quiet, quieter. Clever, clever. ¿Ok? Si ustedes conocen esta serie en inglés, Strange, Stranger, Stranger Things, o More Strange, como estos ejemplos que estamos viendo aquí en la pantalla. Vamos a ver ahora, por ejemplo, los adjetivos largos, pero que son de tres vocales o más. En ese caso, vamos a utilizar more, la palabra more antes del adjetivo. Tenemos aquí modern, more modern, boring, more boring, beautiful, more beautiful, o handsome, more handsome. Entonces, aquí no vamos a agregar el sufijo, sino que vamos a poner la palabra more antes. Ok, vamos a ver un ejemplo como para poder practicar, porque hay excepciones. Existen palabras que son adjetivos irregulares, así como los verbos. ¿Se acuerdan cuando vimos verbos que hay verbos regulares, irregulares? Aquí también hay adjetivos irregulares. Y en este caso les estoy poniendo 4 para que vean cómo ahí no aplica ninguna regla. Cuando normalmente hablamos de irregulares es que no va a aplicar la regla. Y vean cómo algo que ya es bueno y que es más bueno, en lugar de agregar el sufijo ER, vamos a decir the good, better, well, healthy o better, bad, worse o far. Podemos utilizar la A o la O, farther o further. ¿Ok? Podemos utilizar estas dos. Vamos a hacer una práctica. Nosotros vemos aquí unas oraciones. La primera dice, Jack's room is, la habitación de Jack es, y aquí al final tenemos el adjetivo. Tendríamos que poner aquí sobre esta línea la forma correcta. Entonces, si estamos diciendo que la habitación de Jack es, y dice que es pequeña que la de Larry, pues la regla nos diría que tendríamos que agregar, ¿verdad?, el sufijo ER, smaller than Larry's room. Vamos a ver la número 2. The blue car is, y tenemos aquí con rojo el adjetivo nice, que es bonito, ¿verdad? Que el carro negro. Entonces ahí, como ya termina en la E, pues no agregaríamos ER, ¿verdad? Solamente agregaríamos la R. Entonces quedaría, the blue car is nicer than the black car. Vamos a ver una más. Por ejemplo, this exercise is, este ejercicio es, y tenemos aquí el adjetivo boring, que es aburrido, ¿no? Than the math exercise, que el ejercicio de inglés. Entonces, si nos pidieran que pusiéramos la forma correcta, pues como nos damos cuenta que es un long adjective, lo que sería correcto poner es this exercise is more boring than the math exercise.
A ustedes, para que les sirva de práctica, pongan pausa en el video, escriban sus respuestas en una hoja y después continúen el video para ver si estuvieron correctas sus respuestas. Vamos a cambiar y les voy a mostrar ahora, me imagino que ya le pusieron pausa, vamos a ver cómo quedaría. Y aquí estamos viendo las respuestas completas. Espero que les haya parecido interesante este video y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.